En el país se dan situaciones que son difíciles de entender. Los ciudadanos designamos autoridades para que defiendan nuestros recursos, pero esto pocas veces sucede. En este momento cuestionamos cómo es posible que hasta la fecha no se haya buscado una salida al pago del peaje sombra en la carretera Santo Domingo-Samaná. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realiza cada año transferencias millonarias a la empresa Autopistas del Nordeste como parte de un subsidio que paga por un denominado peaje sombra por la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná. Con el peaje sombra, que básicamente es el subsidio que el Estado, el gobierno central, le transfiere a la empresa Autopistas del Nordeste por los vehículos que según la empresa no están pasando por la autopista, eso al margen de los 2.000 pesos ida y vuelta que tienen que incurrir los usuarios por transitar en la carretera si vas desde Santo Domingo hasta Las Terrenas, por ejemplo. Solo en los últimos 7 años, el Ministerio de Obras Públicas ha transferido a la empresa Autopistas del Nordeste 17.834.284.345 pesos, cuando el costo total de la construcción de las carreteras Autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico fue de unos $305 millones, es decir, aproximadamente 11.000 millones de pesos al tipo de cambio de los años de construcción, lo que significa que la carretera hace años que se saldó y la empresa continúa obteniendo grandes beneficios. Pero lo más preocupante es que esta transferencia que hace el Ministerio de Obras Públicas a la referida compañía se incrementa cada año. De acuerdo a datos que obtuvimos en la Dirección General de Presupuesto, en el año 2013 la transferencia por subsidio de peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná era de 1.339.243.029 pesos y en 2019 se incrementó a 3.566.904.665 pesos, duplicando el monto que se transfería hace 6 años. Y lo que es peor, en 2020 se plantea entregar más de 4.000 millones de pesos, por lo que para el próximo año la empresa Autopistas del Nordeste habrá recibido la suma de 22.482.148.852 pesos y el contrato aún le queda alrededor de 19 años. La proyección es que en los próximos 10 años se va a triplicar el nivel de gastos por esta transferencia, que nosotros vamos a terminar pagando más de $1.000 millones por ese concepto, y que incluso es increíble tener que admitirlo, pero hay préstamos que hubiese salido más barato que eventualmente hacerle este tipo de concesiones totalmente en contra y nociva al interés nacional a este tipo de empresas. La autopista del Nordeste cuenta con unos 106 kilómetros de longitud y fue construida para reducir la distancia entre Santo Domingo y Samaná, sur y noreste del país, respectivamente. Para lograr la construcción de esta obra, se firmó un contrato en modalidad concesión vial por medio al cual la inversión privada se encargaría de construir y financiar directamente el 80% del costo total de la carretera Autopista del Nordeste, a cambio de que el gobierno cediera por 30 años el derecho exclusivo de recaudo del 100% de los peajes en ambos trayectos, así como los derechos de ingreso por explotación comercial. Para los fines, se construyeron 4 peajes: Marbella, Naranjal, Guaraguao y Catey. El Ministerio de Obras Públicas da a conocer a través de su página web los ingresos anuales acumulados por estación de peaje. Sin embargo, el informe del monto relacionado a los peajes que maneja Autopistas del Nordeste fueron dejados de publicar a partir del 2014. Previo a este año, se aprecian los montos del dinero cobrado en las referidas estaciones. Nosotros sumamos el concepto del pago de peaje que hacen los usuarios, que es un promedio de 25 o 30 millones de pesos al año. Ahí también habría que sumarle una gran cantidad de dinero. Y lo peor de todo es que se vence en el 2038 ese contrato. Si tú te pones a ver de aquí a Punta Cana, que es una carretera de 4 carriles,
y es una carretera en mucho mejor condiciones, una carretera cumpliendo con toda la ley, el peaje son unos 500 pesos ida y vuelta de aquí a Punta Cana. Más sin embargo, si te trasladas de aquí a Samaná son 2.100 pesos ida y vuelta. O sea que también el empresario, el sector turístico de Samaná va en desventaja con relación al del este, que es un detalle que hay que ver también. Conforme al contrato de concesión, la estructura tarifaria inicial del valor de los peajes oscilaba entre 0.20 y 10 pesos. En la actualidad, el trayecto ida y vuelta ya supera los 2.000 pesos. Entre 2012 y hasta agosto de 2013, la estación Marbella cobró un total de 114.238.984 pesos. Naranjal, 273.069.778 pesos. Guaraguao, 268.253.074 pesos. Y finalmente, en la estación Catey, solo aparece el monto cobrado en 2012, que fue de 28.702.730 pesos. En total, solo en año y medio, Autopistas del Nordeste recibió cerca de 685 millones de pesos por el cobro de peajes. Si este monto fuera constante, multiplicado por los 30 años de la duración del contrato de concesión, estarían supuestos a recibir más de 20.000 millones de pesos, un monto que solo con el recaudo en los peajes casi duplica la inversión que realizaron. No, yo entiendo que es un contrato lesivo a los intereses del Estado dominicano y del pueblo, sobre todo, que es quien al final de cuentas paga este contrato de concesión. Yo lo que abogo es porque si no hay un acuerdo con la empresa contratista o la adjudicaria de esa carretera, pues que el gobierno trate de buscar el mecanismo de ir a un tribunal de arbitraje internacional y exponer lo lesivo que es ese contrato para los intereses de la República Dominicana. No obstante, el acuerdo establece un ingreso mínimo garantizado, el cual, de no cumplirse las recaudaciones esperadas por la empresa en el flujo de vehículos por carretera, tendría que ser compensado por el Estado dominicano. Esa diferencia, que ellos aseguran es deficitaria desde que se inauguró el proyecto, es lo que se conoce como peaje sombra. Estos son los recursos que se están dejando de invertir a nivel provincial. Para que tengas una idea, lo que va para peaje sombra en el año 2020 es 6 veces superior a los proyectos de inversión en la propia provincia de Samaná. Es decir, en la propia provincia de Samaná se estaría gastando 6 veces menos que lo que se le transfiere a la empresa por concepto de peaje. Son los recursos que están dejando de ser invertidos en las prioridades provinciales. Nosotros solicitamos una entrevista al nuevo ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, para hablar sobre el monto que se transfiere cada año a la compañía Autopistas del Nordeste por concepto de peaje sombra, para saber qué planea hacer con este tema, pero hasta hoy esperamos su respuesta. Al regreso veremos otros beneficios que recibe esta empresa que se derivaron de este acuerdo, además de los peligros que representa la autopista para los conductores. Ya volvemos. En julio de 2001 aparecen los primeros registros de acuerdos para la realización de la carretera Santo Domingo-Samaná. El referido convenio se produjo en la gestión del expresidente Hipólito Mejía y fue firmado por Miguel Vargas Maldonado, entonces secretario de Obras Públicas, hoy ministro de Relaciones Exteriores y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, y el empresario y político colombiano Luis Fernando Jaramillo Correa, presidente del Consejo de Administración de Autopistas del Nordeste, fallecido en 2011. Ese contrato fue muy bien amarrado. También amarrado que obligatoriamente el Estado Dominicano tiene que sentarse a renegociar. O sea, la rescisión, aunque hay razones, porque si nosotros analizamos técnicamente los fallos de la obra, la cantidad de accidentes que se producen ahí obedecen a fallos de la geometría de la carretera. Eso es un incumplimiento del contrato.
O sea que hay una serie de detalles que podría el gobierno asumirlo como incumplimiento de contrato y podría dar razón a la rescisión de contrato. Pero el Estado Dominicano tiene temor con relación a que la inversión extranjera se piense que se está, ¿verdad?, atentando contra su derecho. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay que buscar un mecanismo para que se renegocie el contrato, porque la verdad es que es un contrato que financieramente está afectando mucho al país. En 2002 se oficializó el convenio suscrito por un monto de $120.516.542, equivalente a $1.999.614.950 pesos. Un proyecto calificado por muchos como uno de los más onerosos que ha tenido el país hasta la fecha. Lo que nosotros estamos pidiendo es una renegociación del contrato, teniendo en cuenta los precedentes que ya ha tenido el Estado Dominicano en años recientes, como por ejemplo con Barrick Pueblo Viejo, donde se logró una renegociación. Entendemos que se puede hacer lo mismo. En octubre de 2007, el expresidente Leonel Fernández aprobó la firma de un nuevo contrato entre el entonces secretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y la empresa Autopistas del Nordeste, representada en esta ocasión por el ingeniero colombiano Armin Ricardo García Acuña. Se trataba de la segunda etapa de la red vial Santo Domingo-Samaná. García Acuña también fue beneficiado con la concesión que le otorgó Leonel Fernández a su empresa dominicana de vías concesionadas, Dobicon, en el que se comprometía a desarrollar el Viadón, un proyecto que contemplaba la reparación de la autopista Duarte y la construcción de la avenida Circunvalación de Santiago, así como la rehabilitación y construcción de 2 túneles, uno de estos en la carretera Navarrete-Puerto Plata. La inversión superaría los $470 millones a cambio de que el gobierno le entregara por un periodo de 30 años el cobro de los peajes de esa zona. Este contrato fue rescindido en la primera gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. En la segunda etapa de la carretera Santo Domingo-Samaná, en el contrato se destaca que la Sociedad Boulevard Turístico del Atlántico, representada por el ingeniero Luis Fernando Jaramillo Correa, sería responsable del diagnóstico, rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del circuito vial Boulevard Turístico del Atlántico, comprendido entre Nagua, Rincón de Molinillos, Sánchez, Samaná, El Limón, Las Terrenas y el Aeropuerto Internacional El Catey, Rincón de Molinillos. En este se construiría 123 kilómetros de carretera y se utilizaría la misma modalidad. El Estado tendría una inversión de 0 pesos, mientras que la sociedad a cargo de la obra utilizaría sus recursos económicos y se valdría del cobro de peajes y créditos para realizarla y obtener los beneficios. El acuerdo fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados en noviembre y diciembre de 2008, respectivamente. Yo siempre le he planteado al Pleno Senatorial de que todas las obras de infraestructura que se sometan a financiamiento por parte del Estado debían de ser fiscalizados por la Comisión de Obras Públicas desde el punto de vista técnico. Primero hay que ver los estudios de factibilidad de los proyectos. O sea, un proyecto hay que analizarlo si es factible o no. En segundo lugar, hay que analizar los presupuestos, los análisis de costos de los presupuestos y también el análisis técnico de la obra, porque aquí se acepta ciegamente lo que el funcionario prepara y el Congreso, para poder votar con ciertos criterios, debe de tener una evaluación técnica, el senador, para que pueda aprobar ese proyecto. La mayoría, todos los proyectos de financiamiento de infraestructura solamente pasan por la Comisión de Hacienda. La Comisión de Obras Públicas, la cual presido, no analiza nada. Y eso se lo he dicho a los senadores de que no es correcto. Ese contrato, igual que todos los contratos que pasaron de Odebrecht aquí, solamente lo examinó la Comisión de Hacienda. Si la Comisión de Obras Públicas lo hubiera analizado en términos técnicos, en términos financieros y técnicos, porque también un presupuesto, o sea, aquí ingenieros son pocos, los legisladores, los senadores. Entonces, para que nosotros podamos votar con criterio,
debemos de saber si el presupuesto que le sometieron al Senado se corresponde con la realidad. ¿Y quién? Bueno, debe haber en la Comisión de la Pública una comisión de técnicos que los revise previo al conocimiento de esa pieza legislativa. El costo de construcción del bulevar turístico fue de $99.531.432. El costo de supervisión y unidad ejecutora de $4.385.295. La infraestructura de operación se acordó en $3.473.076 y el costo de operación anual en $2.093.344. Si tuviera la calidad de una vía para ese costo, no importara tú pagar esos 18 más, pero la calidad de la obra no es la mejor. ¿Y por qué usted dice que no es la mejor? O sea, Mire, fíjese bien, es de una vía en doble sentido, no tiene accesos de las vías que hace intersección. Todos los accesos son a 90 grados, hay demasiadas curvas verticales, no hay paso a desnivel donde hay carreteras troncales. Y si usted ve y revisa la cantidad de accidentes y muertes que han ocurrido en esa carretera, sobrepasan todas las demás carreteras del país. Un levantamiento presentado en 2018 por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGC destacó que la autopista del Nordeste es la vía más peligrosa para transitar en República Dominicana. Parece que no se hizo mucho esfuerzo en realizar un trazado más holgado que le facilite mucho más al conductor, a los conductores, a transitar de una manera más cómoda. Una de las cosas más importantes es el trazado, es la línea horizontales o la línea recta de una carretera. Entonces eso va a decidir el nivel de seguridad o inseguridad que va a tener la carretera. Entonces toda obra pudo haber sido mejor, pero una obra con un trazado más holgado también tiene un costo mayor. Cuando usted tiene una curva cerrada y la compara con una curva abierta en ese mismo lugar, se produce un gran volumen de material de corte y que eso va a aumentar el presupuesto de la obra. Entonces eso le toca al diseñador, a la persona que diseña conjuntamente con la institución o las instituciones que tienen que ver con la construcción de la carretera o la concepción de la carretera, de buscar un trazado que más le convenga, que haya un equilibrio entre la seguridad y la parte económica. Da la impresión que se quiso economizar o de que haya o que se produzca un presupuesto menor, no tan holgado, o que haya habido una limitación del lugar de los haitises para no producir trazado mucho más holgado. Sobre la autopista del Nordeste se estableció 13 puntos como los más peligrosos identificados en los kilómetros 1 al 6, el 8, del 11 al 21, del 28 al 30, del 35 al 36, del 43 al 45, el 50, 55, 63, 68, del 75 al 76, del 80 al 83 y el 89. Es una carretera que tiene ciertas limitaciones de trazado en ciertos tramos. Las curvas, la geometría de las curvas es muy cerrada, es decir, curvas estrechas y una consecutiva de la otra, eso especialmente en los haitises, aunque hay un tramo importante que es desde las Américas hacia Samaná, vamos a decirlo, que es un tramo recto, sin mucho
problemas. Pero la parte media de la carretera es la que presenta esas dificultades. Y es una carretera de solo 2 carriles, uno para ir y otro para venir. En 2019 se registraron varios accidentes en esta vía. En noviembre se produjo uno en el kilómetro 2 de la autopista del Nordeste, en el que perdió la vida una persona y otras 17 resultaron heridas. En octubre otra persona falleció y 2 resultaron heridas. En febrero, la diputada por Santo Domingo Este, Karen Ricardo, sufrió un accidente junto a familiares. A julio de 2015, la carretera conocida también como Juan Pablo II ya llevaba un balance de 18 muertes y 26 heridos en accidentes de tránsito. En las curvas la velocidad es mucho menor y el conductor debe mantenerse en esa velocidad de diseño. Si no se mantiene en esa velocidad, que es muy reducida en algunos tramos, entonces tiende a producir accidentes. Es decir, la misma curva se puede ir por lo que le llaman la tangente de la curva. Es cuando tú vas en una curva, en vez de doblar, sigue derecho, que es lo que le llaman la fuerza centrípeta. Entonces, ahí viene lo que dicen, que en la carretera no hay mucho peralte, que es la inclinación en las curvas, que eso produce, que eso es lo que contrarresta la llamada fuerza centrífuga, que es la fuerza centrípeta, que con la inclinación que dan las curvas, el centro de gravedad del vehículo se va más al centro de la carretera, adicionado al asfalto y a ese contacto rugoso entre el asfalto y la goma, que no permite de que el vehículo se vaya por la tangente. Pero si el conductor sobrepasa los límites de velocidad, rompe entonces esa llamada fuerza centrípeta, que es la que evita de que el vehículo tienda a irse por la tangente. Es una carretera de mucho cuidado, que hay que tener pendiente todas esas dificultades que presenta la misma. Además de los beneficios citados que recibe la constructora, en el acuerdo se estableció que si al finalizar la firma del contrato se necesitaba la instalación de nuevos peajes, estaciones de pesaje y aumento en los equipos de operación, el costo debía correr por parte del Estado dominicano. Además, la constructora y sus subcontratistas recibirían exenciones impositivas hasta la finalización del contrato en la importación de equipos pesados, vehículos, equipos de computadora, maquinarias, repuestos y piezas que importe para ser utilizados de manera directa en la ejecución del contrato. Ahora yo lo que apelo es a ver si muchas cosas que tiene el diseño geométrico se puedan corregir. En el Senado nos revelaron que se encuentran preparando un seminario en donde participen las instituciones involucradas para analizar el contrato a profundidad y llegar a conclusiones que motiven la renegociación de este convenio. Esperemos que esto se dé y que la compañía sea receptiva y comprenda que si solo con el peaje sombra ya se le pagó el doble de lo que invirtió en la obra y con los peajes ha obtenido grandes beneficios, es hora de que por lo menos el pago del peaje sombra se deje de hacer.